con valor. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. En Contravía por la tarde. Buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Contravía PM, en el cual vamos a estar hablando acerca de Codeca, de las manifestaciones que hubo ayer, de las peticiones que hizo Codeca, pero también de la otra parte, las denuncias que hay en contra de estos dirigentes sobre robo robo de electricidad. Ellos le llaman, o el nombre técnico es hurto de fluidos, pero al final es robo de energía eléctrica. ¿Cómo van estas investigaciones? ¿Qué ha pasado con ello? También vamos a tener un enlace telefónico con el diputado independiente Luis Pedro Álvarez, con quien vamos a estar hablando acerca de la comisión que se buscaba crear y cuál era la intención de esta comisión y qué puede hacer el Congreso y los diputados en ese proceso de fiscalización y en ese proceso en el cual pues Codeca solicita todo lo que solicita, pero además existen denuncias y no caminan. Entonces, de eso vamos a platicar también, y ya está en los estudios nuestro invitado Miguel Castillo, con quien vamos a hablar de Codeca, del cual pues hemos hecho algunos programas y hemos hablado de este tema. Y solo para darles un ejemplo, hace casi un año, un poco más de un año, en el 19 de abril, para ser exactos, sale una publicación en la cual se habla de que Codeca buscaba constituirse en un partido político. Y vamos a platicar también de esa parte. También, pues nuevamente en julio, después de marzo, en julio, hay bloqueos también de Codeca en diferentes partes del país. Y recuerdo que en esa ocasión hubo problemas con los manifestantes. Creo que una camioneta, un pick-up intentó pasar y hubo problemas ahí. Pero bueno, vamos a platicar de esto durante el transcurso del programa, y quiero aprovechar para darle las noticias principales que han estado circulando hoy en la ciudad. Bueno, ¿cuáles son las principales noticias hoy? Una de ellas es la de las declaraciones que dieron a conocer hoy. Esto es una grabación, un testimonio de anticipo de prueba de Paulina Paz Riera en el caso del financiamiento electoral ilícito, en el cual pues se da a conocer estas declaraciones ante el juzgado de mayor riesgo, en la cual también comparecieron José Andrés Botrán y Rodrigo Arenas como posibles, por estar presuntamente implicados en este caso de financiamiento, pues también acudieron ante la jueza Erika Aifán. Aquí pues lo que se les está acusando es que ayudaron para hacer este financiamiento y se usaron algunas empresas. A uno de ellos se le acusa de quien fue el que organizó las reuniones, otro que fue el que manejó y dirigió todo este financiamiento para contratar fiscales. Y es interesante porque dentro de estas declaraciones, Paulina Páez pues lo que dice fue que en ese momento que ella, al igual que otros empresarios, pues tenían la inquietud de hacer algo por el país. Y al igual que esos empresarios que tenían que hacer algo por el país, niega que haya recibido beneficios por los aportes a la campaña, y dice que bueno, que durante el 2015 se dieron estas manifestaciones ciudadanas que nunca antes se habían dado, y por consiguiente pues querían hacer algo. Y aquí llega el punto que no puedes hacer mucho, porque al final existe un cartel de partidos políticos que no permite que haya una participación ciudadana directa, ni siquiera permiten que el ciudadano pueda votar directamente por su candidato, y tampoco permiten que hayan candidatos independientes, y menos pues candidatos que puedan llegar de forma independiente al Congreso, menos a la presidencia. Y creo que la única forma, o creo que hay, es a través de comités cívicos y solo en las alcaldías. De ahí en fuera no se puede hacer. Entonces este cartel de partidos pues también es complicado
lograr que haya una participación directa. Y este va a ser un tema del cual podemos hablar mucho y vamos a seguir hablando, porque también hay que tomar en cuenta la parte del financiamiento, esos topes de campaña, y que por otro lado obligar al ciudadano, como está ahora, obligar al ciudadano a que financie ideas y partidos con los que no está de acuerdo. No importa de qué línea sea, no importa de cuál, sino, o sea, que simplemente esté obligado a financiar partidos. Entonces, este es otro tema del cual pues podríamos estar hablando un buen tiempo. Por otro lado, también hoy hubo allanamientos, 74 allanamientos en diferentes departamentos, en Chimaltenango, Izabal, Quiché, Quetzaltenango, Jutiapa, Suchitepeques, Escuintla y también en la capital. Estos allanamientos fue para desmantelar varias bandas de extorsionistas, estos vinculados al cobro de extorsiones a 8 empresas de transporte, un hospital, 14 personas particulares y 8 comercios. Y estos angelitos, pues en este tiempo, pues ya habían recaudado, ya habían expoliado 3 millones de quetzales, poco más de 3 millones de quetzales, 3.455.000 quetzales por estas extorsiones. También se está mencionando que se están buscando capturar a pandilleros que se hacen pasar, personas que se hacen pasar por pandilleros y por eso hacen estos cobros. Además, dentro de estos allanamientos, pues encontraron una arma de fuego. Esto fue en la colonia La Brigada, en la zona 7 de Misco. Y ahora, otra noticia es que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema le dio trámite al proceso de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos. Esto quiere decir que ya se nombró un juez pesquisidor, es el vocal primero de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, y entonces tendrá que hacer toda la investigación, presentar su informe, y ya el Pleno de Magistrados decidirá si se quita o no el antejuicio a Felipe Alejos. Y esto pues también estaba vinculado a varios de estos temas, y desafortunadamente una noticia de última hora es un accidente que sucedió en Caabón, el cual pues desafortunadamente ya hay 3 personas fallecidas, dentro de ellas hay 2 niños. Pues no sé si es un camión o es un autobús o un microbús, pero era de un colegio, venía con niños que habían ido a participar en unos juegos escolares y cayó en un barranco en la aldea Chiconop, esto en Caabón, Alta Verapaz. Desafortunadamente, como les digo, ya hay 3 víctimas, más de 25 heridos, y dentro de estas víctimas pues hay 2 niños. Esperamos que conforme vaya fluyendo esta información, pues se la iremos informando. Y quiero ver, estamos tratando de hacer el enlace, vamos a ver si logramos conseguir la llamada. No tengo aquí la información, pero bueno, el punto es que todavía no la tenemos, Mario. No, entonces vamos a seguir intentando. ¿Y qué otras notas tengo? Bueno, la otra nota que tengo hoy es, pues como ya les dije, lo de el proceso, que ya se inicia el proceso de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos. Y también otra noticia hoy, pues está en proceso, fue la noticia que en Villanueva, en la colonia La Felicidad, esto en la zona 6 de Villanueva, pues hubo una explosión y causó la muerte de una persona y varios heridos. En este lugar funcionaba una cohetería y hizo una explosión y desafortunadamente pues ya hay una persona fallecida. En notas internacionales, ¿qué les puedo contar? Hay una nota bien interesante, es la de Felipe, de Diosdado Cabello, que estoy inventándome su nombre, perdón, Diosdado Cabello, ese es su nombre. Diosdado Cabello es el hombre fuerte del gobierno en Venezuela, y resulta que él había demandado, esto en Estados Unidos, a la compañía dueña de Wall Street Journal. Esto salió en El País, si ustedes quieren mayor información ahí lo pueden encontrar, pero en esta nota, este señor, Diosdado Cabello, que es alguien uno de los hombres importantes, la cabeza del Partido Socialista Unido de Venezuela, él había demandado a este periódico, a The Wall Street Journal, a Dow Jones and Company, que es la dueña de Wall Street Journal, por según él, haberlo difamado. Y todo esto fue porque sacaron un artículo
un reportaje en el cual lo vinculaban con el narcotráfico y el cartel de los soles en 2015. Ya un tribunal había determinado que no había tal delito y entonces él apeló a la decisión, se fue a la Corte de Apelaciones, quien ratificó la decisión del juzgado, que quiere decir que no hay ningún delito que perseguir, que estaba pidiendo Diosdado Cabello, y pues con esto ya no tiene más que hacer. Interesante porque en esta investigación también decían que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos estaba revisando o estaba haciendo una investigación por presunto tráfico de drogas y blanqueo de dinero a Diosdado Cabello. Así que pues con esto queda ya sin armas Diosdado Cabello y The Wall Street Journal pues no tendrá que disculparse ni retractarse del reportaje que hizo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar acerca de Codeca. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Le agradezco mucho, sigamos compartiendo y manden sus comentarios. Codeca, partido político, hace un año estaba formándose como partido político. Ayer hace una manifestación y en la conferencia de prensa pues tienen un comunicado en la cual pues piden muchas cosas. Y es interesante porque el grado de desfachatez no tiene comparación. Bueno, sí tiene comparación. Desafortunadamente hay muchos que rayan en ese cinismo. Y este punto número 9 me pareció que no tiene desperdicio. Requerimos al Ministerio Público y a la CICIG que investigue y lleve a los tribunales a los de Nerguate por los sabotajes que realizan los municipios y comunidades del país que se han declarado en legítimo derecho de resistencia ante los abusos de esta transnacional. Interesante porque, por otro lado, me pregunto si este legítimo derecho de resistencia se refiere a consumir energía eléctrica y no pagarla, o consumir energía eléctrica pero pagarle a los de Codeca, o el sabotaje es que no le han podido dar mantenimiento porque pues ¿de dónde? Si no cobran y además ni los dejan entrar. Y la pregunta, pues aquí hay varias preguntas. Si por un lado Jimmy Morales está pidiendo que el MP investigue, también por otro lado, también la Policía Nacional Civil debería hacer su trabajo. De esto vamos a estar platicando cuando regresemos del corte. Libertópolis.com. Ideas con valor. Disfruta tu menú campero, martes y jueves a 31 quetzales. Esto es Sabor Campero. Te compartimos un consejo práctico para que uses eficientemente la energía. Abre la refrigeradora solo cuando sea necesario. Saca todo lo que necesites de una vez y evita introducir alimentos calientes. Esto ayudará al consumo eficiente de energía eléctrica. La energía con la que vivimos nos hace ser quienes somos. Es un consejo de EEXA. Vivamos con energía. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Samboro. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. San Martín
usted puede disfrutar ahora de las nuevas, de la ensalada, y ahora hay varios productos y varios platillos que tiene la San Martín con camarones. Disfrútelos, aproveche también la innovación y servicio. También puede usted disfrutar de la buena panadería que tiene la San Martín y un buen café, ¿por qué no? Si va camino a casa, pase, sorprenda a su familia y llévele pan de la San Martín, o mejor aún, pues pase y disfrute de las pizzas de la San Martín. Muchas gracias y sigan compartiendo, por favor, compartan nuestra transmisión. Estamos transmitiendo por facebook.com/libertopolis.com. Es un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Patricia Herrera, quien ya compartió nuestra transmisión. Muy buenas tardes. Hilda Mijangos, también muchísimas gracias. Chatsi Gutiérrez, gracias, compartiendo, presente y compartiendo. Así es. Francisco Molina también compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. José Humberto, saludos también para ti. Y ya está con nosotros en los estudios nuestro invitado Miguel Castillo, con quien vamos a platicar acerca del tema de Codeca. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es un gusto estar de nuevo acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, justo te comentaba fuera de micrófonos que precisamente hace un año, un poco más de un año, el 19 de abril, estábamos comentando la noticia que surgía de Codeca como que estaba haciendo todas las gestiones para hacer un nuevo partido político. Y ahora pues hacen una manifestación, ayer precisamente, en la cual pues tienen como un pliego petitorio donde hay 10 peticiones de que están pidiendo. Una de ellas es pues la renuncia de Jimmy Morales, piden que el nombramiento del fiscal general sea alguien que no tenga vínculos con el crimen organizado, y también piden que pues se investigue en Erguate por sabotajes en contra de quienes están en derecho de resistencia, y ya que pues ya están protestando, aprovechan a pedir una asamblea constituyente, popular y plurinacional, hecha por nosotros y no por los mismos corruptos de siempre. Y a esto yo le agregué, bueno, entonces ahora quieren corruptos nuevos. Es probable, digamos. Codeca sigue siendo una estructura, no la podemos calificar ni como movimiento social, ni como una ONG, porque creo que está muy lejos de ser eso. Es una estructura que su principal tarea es el robo de energía. Y a partir de ella, utilizar esto como punto de partida para desarrollar una estructura política que le permita, como ellos lo plantean, obtener el poder político. Es interesante, digamos, porque se trata de un caso paradigmático en este mismo momento en que se habla de financiamiento ilícito para la actividad política. Exacto. Y tenemos el caso quizás más evidente, más claro, más notorio de ni siquiera de un financiamiento, es una actividad ilícita de crimen organizado orientada a la construcción de un partido político. Es decir, las formas tradicionales de hacer política están muy probablemente concluyendo, están finalizando, pero dentro de esas alternativas se está filtrando esta sigue presente sin que nadie haga nada en contra de su trabajo, de su actividad, que es una actividad claramente ilícita. Para darnos una idea y refrescar un poco la memoria de quienes nos escuchan, ¿cuál es el área de influencia donde trabaja, que es mucho decir, donde opera, mejor dicho, donde opera Codeca? Yo creo que nos vamos a remontar quizás un poquito más al pasado. Digamos, el tema del robo de energía surge en la parte sur de San Marcos, especialmente en el municipio de Malacatán. Hemos de recordar también que esto fue a través de una asociación civil, Asociedesma, que fue patrocinada por la diócesis de San Marcos. Es decir, el origen del robo de energía es claramente identificable con las actividades de algunas de las pastorales de la Iglesia Católica y en particular la de San Marcos.
en ese momento bajo la dirección de Monseñor Ramazzini. Que su nombre es una constante y creo que demasiado para ser coincidencia en lugares donde hay problemas. Sí, digamos, él está ahorita en Huehuetenango y evidentemente en Huehuetenango está quizás, aunque deberíamos de tener un tiempo especial para este tema, quizás la zona de mayor anarquía que tiene hoy el país, que es el norte de Huehuetenango. Pero volviendo al tema de Codeca, entonces esta actividad, digamos, empieza en la costa marquense y luego se expande a otras áreas. Codeca es una estructura de repatriados y a los cuales fueron beneficiados especialmente con fincas, luego de que terminara el conflicto armado, ¿verdad?, para su reinserción a la vida civil. Sin embargo, Codeca prontamente se involucra en este tema y continúa, digamos, en la zona de la costa sur, Retaluleu, Suchitepeques, y se sigue expandiendo a través de diversas zonas del país, hasta convertirse hoy día en la principal estructura de robo de energía. No la única, porque digamos, digamos, de acuerdo a los mismos datos de Energuate y que son públicos, encontraremos a actores muy interesantes de la vida nacional, como la misma ORNG, el Frente Nacional de Lucha, que también en algunos de sus grupos están participando de esta actividad. También es una actividad a la cual se han involucrado otro tipo de actores, incluyendo el crimen organizado, narcotraficantes, es decir, aprovechando este proceso de expansión territorial que tuvo Codeca, digamos, y el tema del robo de energías, llegó a un punto realmente como el actual, en que gran parte del país, geográficamente hablando, está cubierto de actividades ilícitas de robo de energía. El planteamiento es que debe nacionalizarse la distribución eléctrica, porque, que es parte de la constante. ¿sí? Porque el costo es muy alto y lo cual sabemos que no es así. Claro, y me llama la atención que no esté en este comunicado. Sí habla en contra de Energuate, pero no habla de la nacionalización, que es algo que siempre lo ponen. Hablan en contra de Energuate porque Energuate se ha visto obligada, digamos, a interrumpir el servicio en numerosas zonas donde no le pagan. Es que es imposible mantener un servicio cuando no se obtiene el pago correspondiente. Solo en la cabeza de esta gente cabe la idea de que alguien preste el servicio, sea otro el que lo cobre, y si se arruina el servicio, el proveedor es el obligado a darle mantenimiento. Eso es completamente absurdo, digamos, y sin embargo, ese es el planteamiento de ellos. Insisto, esta es una situación, digamos, yo diría de las más delicadas que tiene el país. Yo creo que, digamos, hasta el día de hoy los efectos se han podido diluir, especialmente debido a la eficiencia del sector energético guatemalteco, que ha permitido una baja considerable en los costos de energía. Pero este sobrecosto a la distribución eléctrica, tarde o temprano, tendrá un impacto en el resto de personas que sí pagan el servicio de energía eléctrica, porque no se puede operar de otra manera. La persona que genera, recordemos que el proceso es generación, transmisión y distribución, claro, el que genera no puede estar esperando a que le pague, a ver si le pagan para continuar generando. Sus costos son permanentes y no puede estar subsidiando esta actividad. Lo terrible es que a lo largo de los años, por ejemplo, Energuate ha plenamente identificado con nombre y apellido a las personas que desarrollan esta actividad a nombre de Codeca y de otros grupos. Sin embargo, los responsables que han podido ser llevados a los tribunales de justicia son una cantidad mínima, insignificante. Porque recordemos que inclusive en un momento de la anterior fiscal general de la Nación, Claudia Paz y Paz, ellos fueron defendidos bajo el argumento de que se estaba criminalizando a la organización social. Esto impidió que
todos estos casos que fueran planteados se pudieran llevar, digamos, a juicio y quizás a condenas. Pero demuestra otra arista de la impunidad que vive el país, que es poco atendida, es poco visible, porque aquí hay algunos que están pagando esas consecuencias en el sentido de que, como Energuate desarrolla el servicio y hace, me imagino, esfuerzos extraordinarios para poderlo mantener, ¿verdad? Y son de los afectados por la impunidad que vive el país, y sin embargo a los cuales nadie les pregunta cuáles son los costos, qué están haciendo o qué pueden hacer por ellos. También hay otros afectados y me gustaría que habláramos de ellos cuando regresemos del corte, que hablemos de estos afectados que son también quienes consumen ese servicio, porque tengo entendido que son personas que son obligadas a conectarse de la forma que esta organización, pues criminal, porque al final actúan de forma violenta, les obligan a conectarse de cierta forma y no hay opción. Si ellos quisieran decir, no, yo quiero pagarle a la empresa, no pueden hacerlo porque usan la violencia. Y estos también son víctimas de este grupo y tampoco ha habido ninguna justicia para ellos. Vamos al corte y cuando regresemos hablemos de este tema. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Para cuando necesitas hacer tus pagos en el último momento y todo está cerrado, ¡internetea! O compartir con los tuyos las fotos de tu sobrina favorita. ¡Internetea! En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet Móvil 4G LTE. Tigo. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y estamos hablando, ahora sí que, ¿ya tenemos la llamada? Ok, perdón. Bueno, estamos platicando con Miguel Castillo respecto a Codeca y a sus actividades, de las cuales hay denuncias en contra de las actividades criminales que están haciendo Codeca. Lo han identificado el personal de Energuate. Sin embargo, pareciera que no avanza y tú me decías, bueno, está esta empresa que está siendo víctima del robo de lo que producen, pero por otro lado también están las personas que habitan en estas áreas. ¿Cuál es la situación de estas personas? En numerosas comunidades, los grupos o los dirigentes de Codeca llegan a una determinada comunidad a plantear la desconexión, como dicen ellos, ¿verdad?
porque, digamos, la energía es un bien general que deriva del agua, y como el agua no es de nadie, entonces no se puede cobrar el uso del agua. Según ellos. Ese es el planteamiento que hacen. Con el que arrancan. Es en el que arrancan. Te voy a interrumpir un segundo. Si te pones los audífonos, vamos a tomar la llamada con Luis Pedro Álvarez. ¿Qué tal, Luis Pedro? ¿Cómo estás? María Dolores, muy buenas noches. Gracias. Mira, te llamábamos para saber qué sucedió ayer con esta comisión que se estaba creando para supuestamente para investigar la situación de Codeca y las múltiples denuncias en contra de las actividades que están llevando a cabo, en especial pues la del robo de energía. Sí, Dolores, no era supuestamente, era efectivamente lo que se estaba buscando con la creación de esta comisión al amparo de lo que establece la Constitución Política de la República, en los facultades del Congreso de la República. Para temas de interés nacional se pueden conformar comisiones de investigación. En este caso, yo soy uno de los 66 diputados que votamos a favor de la creación ni siquiera se votó la creación de la misma, se votó la solicitud de una moción privilegiada para interrumpir el orden, es decir, la discusión propiamente dicha de la conformación de la comisión nunca se llegó a dar porque ni siquiera se interrumpió la agenda. O sea que lo primero que lo que se votó fue para ver si se cambiaba el orden del día y se incluía esta creación de esta comisión. Efectivamente, María Dolores, la votación es una obligación en este caso, digamos que había una agenda previamente acordada por los jefes de bloque y se había aprobado ese día también al inicio de la sesión, y entonces lo que se buscaba era crear el espacio para poder discutir la conformación, la creación, la necesidad o no de esta comisión. Como te decía, yo soy uno de los 66 diputados que votamos a favor, y yo lo he dicho, no es en esta única oportunidad, tengo años de venirlo diciendo. Para mí, Codeca parte del tema puramente delincuencial, que obviamente eso es materia del Ministerio Público, y que para mí es un típico caso de crimen organizado. Pero independientemente de eso, creo que la problemática generada por Codeca rebalsa muchísimo el problema puramente criminal. La competitividad social que está creando Codeca, la incertidumbre, la zozobra que se genera principalmente en los departamentos. Esto empezó pequeño, pero como que si fuera cáncer ha ido progresando en el Guate, y otras personas víctimas de esta organización criminal pues han ido identificando cómo ha ido creciendo el problema. Empezó en algunos municipios vecinos a la frontera, Malacatán, San Marcos y otros, y esto ahora ya está casi por toda la República. Como te decía, la situación de zozobra es tremenda, la anarquía que se vive, esta gente ha destruido instalaciones de Energuate, ha destruido, ha atacado a personal, a técnicos, a subcontratistas, a usuarios, a cualquier persona, cualquiera que se les pone enfrente. Ellos se creen con la autoridad, con medidas de hecho violentas, han rodeado vehículos, los han destruido, han vapuleado, que han secuestrado gente. De esto ya hay denuncias en el Ministerio Público. De hecho, en el Guate contabiliza más de 2,000 denuncias penales en contra de las violaciones graves que este grupo ha realizado a ellos, y también otros. Por ejemplo, yo ya los denuncié penalmente también hace más de un año por los bloqueos, por las violaciones al derecho de libre locomoción de todos los ciudadanos de toda la República. Esta gente ha paralizado el país. En una oportunidad paralizaron el país más de 3 días seguidos, con un descaro tremendo, ellos argumentando la manifestación pacífica, lo cual es absurdo. Nosotros también no hemos visto ningún tipo de reacción de las autoridades en este tema, y parte de lo que se buscaba, como yo lo declaré en algunos medios de comunicación, es, por ejemplo, a mí me gustaría cuestionar al ministro de Gobernación y preguntarle, bueno, ¿qué pasa que a esta gente en flagrancia no se actúa? Me gustaría también saber de parte del Ministerio Público qué es lo que ha pasado con esas más de 2,000 denuncias que según el debate simplemente no caminan. Prácticamente han desistido ya de poner denuncias ante ante esa situación, que se sienten completamente impotentes de que poder hacer algo. Recordemos que ya en el Guate por hoy es su mayor accionista, es una empresa norteamericana, una empresa de los Estados Unidos de América. Guatemala tiene obligaciones contractuales por CAFTA de protección de inversiones. Estados Unidos en Guatemala
Este es un problema que han tratado con la Embajada de los Estados Unidos sin haber logrado realmente una respuesta de las instituciones guatemaltecas. Hoy por hoy, especialmente el día de hoy, y yo lo compartí en mis redes sociales, vino nuevamente el embajador de Estados Unidos en otra instancia, y decía en la Cámara de NAMCHAM, en la Cámara Guatemalteca Americana, que esta situación preocupa internacionalmente al gobierno de los Estados Unidos, el caso de la minera San Rafael y los casos obviamente de agresiones a la inversión extranjera. Entonces, en resumidas cuentas, María Dolores, por lo menos mi preocupación y la de muchos otros en el Congreso de la República es muy grande. Aparte de eso, estamos viendo que Codeca abierta y descaradamente está conformando un partido político. Según los cálculos de Energuat, esta gente podría estarse metiendo a la bolsa entre 6 y 8 millones de pesos, estos son datos exactos, pero entre las cerca de 200,000 conexiones que ellos han contabilizado legales y que les cobran entre 30 y 50 quetzales, cuando la gente debería pagar más de 100 por su consumo, pues con esos 6 a 8 millones de quetzales al mes que se meten, de los más de 300 millones de quetzales que se roban al año en energía eléctrica, pues esta gente está conformando un partido político. Yo pregunto, para mí es algo que puedan demostrar que tienen un financiamiento de otra ilícito, de otra procedencia, para mí un clarísimo caso de un financiamiento de crimen organizado, y no vemos ningún tipo de respuesta institucional, al contrario, vemos como que si hubiera algún tipo de apadrinamiento de algunos grupos de interés internacionales y nacionales, lo cual creo que es digno y basta y sumamente justificado que el Congreso de la República, con un tema de interés nacional, pueda indagar y pueda presentarle a la población guatemalteca el resultado de esa fiscalización, de esa investigación, y proponer temas en política pública, temas en recomendaciones, y por supuesto pues temas, si es necesario, las denuncias que correspondan. Pues muchas gracias, Luis Pedro. ¿Crees que este tema vuelva a surgir en el Pleno durante estos días o crees que quedará engavetado? Mira, yo creo que puede volver a surgir, es incierto por supuesto, pero el quórum del día de ayer era relativamente bajo, es más, precisamente por la amenaza de que iba a tomar nuevamente, porque han varias veces que lo hace, nuevamente el Congreso de la República, la periferia del Congreso, pues muchos diputados optaron por no llegar ante esa amenaza, una amenaza real. Otros optamos pues por enfrentar la situación y entrar. No es la primera vez que entro bajo golpes, insultos y otro tipo de cosas, que por supuesto no debería ser así, violaciones gravísimas a derechos humanos. Pero yo creo que el tema sí puede y debería volver a tratarse de una forma pues más consensuada, más informada en el Congreso y ojalá pues eso lograr nosotros para poderle dar a la población guatemalteca un informe institucional que se pudieran recabar información de los diferentes actores involucrados. Al final es importante saber también por qué la inacción del gobierno en una de sus principales funciones, que es otorgar o brindar seguridad y justicia. Por supuesto, María Dolores. Pues muchísimas gracias, Luis Pedro, y estaremos atentos de qué sucede y si se logra conformar esta comisión de investigación por específicamente este caso de robo de energía eléctrica. Gracias, María Dolores. Buenas noches. Era Luis Pedro Álvarez, diputado independiente, con quien estuvimos hablando acerca de esta comisión de investigación que, por lo que nos explicaba, se hizo la votación para discutir la creación y no pasó ni siquiera el primer paso, que era la discusión. Y regresamos contigo, Miguel, en este punto, después de lo que nos contó Luis Pedro, a la, pues casi que la impunidad, porque si no lo investiga el MP, si el Ministerio Público a través de la PNC no hace nada, ¿qué pueden hacer? Y hablábamos de los que viven en estas áreas. Por ejemplo, creo que el diputado mencionaba muy bien más o menos la lógica de operación de Codeca. Por ejemplo, va a una comunidad, llama a todos y les informa, digamos, que tienen la posibilidad, ¿verdad?, de desconectarse del sistema tradicional y, digamos, y que el servicio lo van a brindar a ellos de ahora en adelante, por una cuota que puede ir entre 30 y 50 quetzales, y que pueden hacer uso de la energía que deseen, que no hay límites al consumo, ¿verdad?, solamente que deben de pagar. En numerosos casos, aunque parezca increíble, muchísimas comunidades se han resistido
a esta actividad, porque claramente entienden que es algo ilícito. Cuando esto sucede, Codeca usualmente hace uso de la violencia en contra de esas comunidades. ¿Cómo ejerce violencia? Destruyendo el sistema de distribución de ellos, es decir, sus postes de distribución, quitándoles el servicio. Ante una situación de este tipo, en la cual, por más denuncias que se pongan, ¿verdad?, nunca va a aparecer la Policía Nacional Civil ni ninguna otra instancia del Estado, muchas comunidades terminan accediendo a esta situación. Más aún, hay casos en los cuales no todas las personas se desconectan. Hay personas que mantienen el pago a Energuate. Muchos, en numerosas circunstancias, el personal de Energuate no puede ni entrar, porque obviamente han sido objeto de actos de intimidación violenta, física. Pero hay personas que aún así, en esas circunstancias, se acercan al sistema bancario o a las agencias de Energuate y pagan su servicio. O sea que mantienen el mismo contador, o sea, ni siquiera es como una desconexión simbólica. Sí, en su mente. Sí, es simplemente hacerse cargo ellos del servicio. Entre comillas. comillas. En tanto que no permiten que la lectura y todas las demás actividades que lleva el proceso de trabajo de Energuate se desarrollen. ¿Cómo es que no permiten? O sea, cuando dices no permiten que hagan la lectura como sucede en cualquier lugar, por lo menos aquí en la ciudad, y llegan, leen y incluso te imprimen de una vez el recibo, ¿qué es lo que pasa en estas comunidades? Que obviamente organizan un grupo que se encarga de la defensa, ¿verdad?, del servicio. Este grupo muchas veces actúa de manera violenta y el personal de Energuate no puede ni acercarse a las comunidades a hacer un proceso de lectura. Es decir, simplemente es por violencia que no pueden hacer este proceso, ¿verdad? Y vienen y este grupo, digamos, de personas, que en muchos casos es inclusive una sola persona, recauda mensualmente el dinero. Se queda con una parte porque es el sueldo que Codeca le da por el servicio. El resto lo entrega a la organización. Y de esa forma se conforma esa gran cantidad de dinero que el diputado nos mencionaba hoy y que mensualmente ingresa a esta organización y que lo vemos luego invertido, como ayer circularon fotografías de centenares de buses que trajeron a las personas que participaron en las manifestaciones que se dieron ayer en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo no van a tener esa capacidad de convocatoria si realmente lo que tienen inclusive es más dinero que gente que lo siga? Tienen todos los recursos del mundo para realizar esa manifestación, para bloquear la totalidad del país, como se mencionaba, por días enteros, sin que nadie les haga nada. Eso es el tema de fondo, creo yo. La doble moral con que la impunidad es atendida en Guatemala. Claro, porque estamos hablando de un tema, de una impunidad tal que incluso pueden llegarse a pasear al Ministerio Público y además ser recibidos por la secretaria del Ministerio Público. En algún momento yo cuestionaba si cuando salió la secretaria del Ministerio Público, Mayra Vélez, a saludar a las personas de Codeca, estaría entregando notificaciones para que se presentaran a comparecer al Ministerio Público por investigaciones que están en su contra. Evidentemente no, porque creo que lo que sigue predominando es que el pretexto, porque no es más que un pretexto, de que ellos son, digamos, dirigentes sociales, luchadores por los derechos humanos y por las reivindicaciones sociales, que no pueden ser criminalizados. Y esta es una de las preguntas que nos hace Rodolfo respecto a cómo, o si podrías explicar cómo es que en la época de Paz y Paz se amparó o no se persiguió los delitos de estas personas. Porque una actitud clara, abierta, digamos, y oficial del Ministerio Público de no perseguir a estos casos. De no darles continuidad. Energuate ha presentado creo que más de 2,000 denuncias, la mayoría de las cuales nunca han llegado a caminar. Cuando algunas personas que quizás no superan el número de 10 han sido capturados es porque en algún retén de la policía, en algún momento dado,
digamos, son detenidos, digamos, para registros y todo, y en eso en las bases de datos se dan cuenta que tiene una orden de captura o una situación de este tipo y son llevados. Pero luego empieza a operar toda esta maquinaria. Eso te iba a preguntar, porque con tienen 6 millones de quetzales... Tú puedes pagar al mejor abogado del mundo o a los mejores cuerpos de abogados, puedes tenerlos y todo para poder desarrollar esta actividad. E incluso manejo de redes, supongo. Sí. Para decir que que están detenidos por su trabajo en pro de los campesinos y de defender los derechos de ellos. Y la ironía de todo esto, y creo que la impunidad también creo que puede ser catalogada como internacional. Digamos, Codeca recibe numerosas donaciones externas para, por ejemplo, la seguridad de sus instalaciones. Recibe para el desarrollo de sus actividades, ¿verdad? Y cuenta con toda una estructura externa de apoyo a esta actividad que desarrolla. Entonces, el desarrollo campesino, el desarrollo agrario, quedó mucho atrás en la historia de Codeca. Y lo increíble, de veras, es que estamos hablando de financiamiento electoral ilícito. Ese era mi siguiente punto. No, digamos, y que sería el caso más flagrante, no es atendido por nadie. O sea, no hay ninguna conferencia, no hay ninguna investigación, no hay capturas. Quisiéramos ver, digamos... Eso te iba a preguntar, porque el 19 de abril del año pasado sale que Codeca busca integrarse como partido, entre otras organizaciones, y estaban haciendo ya todas las actividades para pues afiliar y conseguir el número de afiliados y hacer todas estas asambleas y generar esa estructura que se pide para formarse como partido. Y la pregunta, y yo no sé si esto tú lo sabes, Miguel, es, al hacer esto, ¿tienen que registrar todos los movimientos financieros como lo hace un partido político y reportarlos al Tribunal Supremo Electoral? Eso sería lo deseable y espero que se esté desarrollando. Porque al día de hoy también este tipo de temas no son transparentes por parte del Tribunal Supremo Electoral. No nos está diciendo a este tipo de partidos o de comités pro partido, de grupos que están intentando convertirse en una estructura política, cómo llevan sus cuentas, cuáles son los procesos, están siendo sometidos al mismo proceso de fiscalización, están entregando cuentas de sus recursos, o simplemente las están desarrollando en la forma, con la total impunidad con que desarrollan, por ejemplo, el robo de energía. Pero yo creo que esto no necesita una denuncia pública, es decir, es conocido la actividad de Codeca y que se le permita a sus dirigentes andar en la calle, actuar impunemente, parar el tráfico, arruinarle la vida a miles de personas. Porque también, ponte solo en el caso, y quizás volveríamos al punto inicial. Por ejemplo, en el Guate no puede hacer una diferenciación. Por ejemplo, somos vecinos, tú sí pagas y yo no pago. Ah, no, a esa persona, es decir, a uno sí le doy el servicio porque al otro no. En el Guate, cuando desarrolla procesos de este tipo, tienen que ser más amplios. Y claro, ahí están pagando justos por pecadores. Claro, porque al final, si quiere hacer esa diferenciación, tendría que llegar a tu casa para suspender el servicio de energía. Pero como no le permiten entrar, o sea, y si hay gente que está pagando, también sería... Y ahí ves donde tú encontrarás numerosas, digamos, noticias en las cuales Codeca reclama, y creo que lo está también en el planteamiento de ahora, no sé si lo podrías leer, que en el Guate... Está saboteando. Está saboteando. Dice, es que esto no tiene desperdicio, yo lo anoté y dije, dice, requerimos del Ministerio Público, y esta es la petición número 9, requerimos al Ministerio Público y a la CICIG que investigue y lleve a los tribunales a los de Energuate por los sabotajes que realiza en los municipios y comunidades del país que se han declarado en legítimo derecho de resistencia ante los abusos de esta transnacional. Entonces, aquí lo que están diciendo es que Energuate tiene la culpa porque, pues, por un lado, no puede dar mantenimiento a las instalaciones que tiene y eso lo consideran sabotaje, pero lo que no dicen es que son comunidades que ellos no permiten que paguen la energía eléctrica a quien corresponde. Y una cuestión, miren, los argumentos son tan absurdos. Antes de que la empresa fuera norteamericana, esto tiene hace pocos meses, los propietarios de Energuate eran israelitas, era un conglomerado israelita. Los argumentos para no pagar
ya te puedes imaginar de qué calibre era. Ahora entiendo. Que eran judíos y que los judíos habían matado a Jesucristo y que entonces nosotros como cristianos no debíamos de pagar el servicio de energía a una empresa judía porque ellos habían matado a Jesucristo. Imagínate el tipo de argumentos que utilizan para convencer a las personas de que deben de desconectarse. Y además, bueno, el otro argumento es la violencia con la cual actúan y ahí contra esa no hay argumento tal, porque es o haces esto o sufres las consecuencias. Aquí pareciera que a veces se siente uno como con, no sé si recuerdas al Chapulín Colorado, en el punto de, ¿y ahora quién podrá defendernos? Tenemos un ministerio público que no está siguiendo investigaciones, una Policía Nacional Civil que pareciera estar atada de manos, y no digo de otra parte, pero parece estar atada y no actúa ante un delito flagrante. Así es como estás diciendo, es decir, tú puedes imaginar que cualquier absurdo, y ese absurdo está sucediendo en este momento en el país, y especialmente en temas como estos. Insisto, la lucha contra la impunidad no puede ser parcial, no puede solo estar dirigida a determinados sectores. El esfuerzo para transparentar el uso de recursos para el financiamiento político no puede solo estar dirigido a un determinado sector, que muy probablemente lo ha hecho quizás con desconocimiento de la ley, porque creo que inclusive eso se ha dado, y más bien con la intención de poder asegurar un proceso electoral con determinados niveles de participación, y frente a eso hay otros grupos que impunemente actúan, que impunemente van probablemente a tener candidatos a alcalde, a diputados, que impunemente puede ser que ganen y que algunos de ellos adquieran estos puestos, lleguen a estas posiciones y que serán la muestra más palpable de que las cosas en el país no terminan de estarse desarrollando de una forma coherente. Lo que aquí se puede pedir es que la justicia sea pareja, que sea justa. Y que sea justa y que se aplique a todos por igual. Claro, al final estaríamos hablando de que el crimen paga. Sí. Casi, el crimen paga. Y por otro lado, solo así, pensando, es como, o hacer la analogía, es como que Valdetti, con el dinero que se le acusa, que aún no se le ha aprobado, pero se le acusa que saqueó del país, creara un nuevo partido y este partido estuviera listo para competir en las próximas elecciones. Podría darse ese caso. Si Codeca es la punta de lanza del mayor absurdo de ese esfuerzo que supuestamente se está desarrollando para hacer, digamos, de las instituciones políticas más transparentes, más participativas. ¿Bajo qué estímulos, digamos, tú puedes competir en un proceso electoral? Digamos, si tienes el interés ciudadano en la participación política genuina, auténtica, ¿cómo puedes competir con estos grupos? Básicamente, entonces, por ejemplo, si existieran sospechas que hay un partido o un partido en formación que ha sido financiado por dinero de Otto Pérez Molina y dinero de Roxana Valdetti, se estaría investigando. Porque es dinero ilícito. Sin embargo, el partido, o al menos el 19 de abril del año pasado, sale la noticia que Codeca estaba buscando constituirse en un partido político, y no es que a partir del 19 de abril existieran estas denuncias de robo de energía y no hay investigaciones ni siquiera de esto. No hay absolutamente nada. Entonces, insisto, es el mayor absurdo que vive el país y la mayor amenaza que realmente tiene la democracia en Guatemala. Y una pregunta, y ya para irnos, porque nos preguntan, bueno, lo más fácil es cortar la energía, y dicen, cortarle a todos, no se ha llegado a esto. Es que también en el Guate, digamos, tiene una responsabilidad en la actividad que desarrolla. Muy fácil sería cortar los servicios en una determinada comunidad, por ejemplo, en un lugar donde, digamos, pero te puedes imaginar, por ejemplo, si en ese corte se hubiera afectado un centro de salud, un hospital, algún otro tipo de servicios básicos, quitar el alumbrado público, digamos, el impacto que esto tendría. Creo que en el Guate ha tenido una conducta que va más allá de los límites razonables, digamos, de un empresario. Han actuado con más sentido de responsabilidad social del que tienen muchas otras organizaciones que se dicen defender los intereses de los más pobres de este país.
qué mejor servicio social que el que se está brindando por parte de Energuate de mantener el servicio. Y si no mal recuerdo, hay casos irónicos, pero que demuestran cómo las cosas son, en que algunas veces Energuate o ha hecho cortes, o bien el servicio simplemente se interrumpe porque no le pueden dar servicio. Es decir, el personal de Energuate, cuando ocurre un problema en un transformador, en el servicio, en alguna red, digamos, no puede llegar y porque no los dejan ingresar. Pero creo que en los anales de la historia del país está en que muchas veces cuando esto ha sucedido, Energuate es el primero que avanza, sale con plantas de diésel y todo, a brindársela, por ejemplo, a los centros de salud, a los hospitales. Eso muy pocas personas lo recuerdan, muy pocas personas lo tienen presente, ¿verdad? Y por lo visto no interesa a la hora de medir el costo que esta actitud criminal tiene para el país. Y cómo ha habido personas e instituciones, en este caso empresas, que han tenido una actitud más patriótica que quizás la que hemos tenido muchísimos de los guatemaltecos, ¿no? Pues aquí quedan dos temas interesantes, dos temas importantes para darle seguimiento. Primero, las denuncias por el robo de la energía eléctrica y por otro lado, las actividades proselitistas que está haciendo Codeca para conseguir los afiliados para poderse formar como partido político. ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿Cómo se está financiando? Ese es otro de los temas que debería investigarse aquí, así como se deberían investigar a todos los demás partidos. Sí, porque también podríamos preguntarnos, ¿está haciendo una libre asociación a este grupo partidario? ¿Las personas están haciéndolo voluntariamente? O ese estilo como lo hacen con la energía eléctrica. Sí, es obligado, digamos, que estén entregando sus datos para los listados de afiliados de Codeca. Podríamos preguntarnos eso. Incluso. Creo que los antecedentes nos permiten también dudar de la voluntariedad con que estas personas están participando en esta estructura, o por lo menos han sido tomados sus nombres para incorporarse a los listados de estos. Pues seguiremos dándole seguimiento porque supongo que si esta intención de formarse como partido político continúa, pues deberán seguir todo el proceso y seguiremos dándole seguimiento a esta noticia. Muchísimas gracias, de nada, Miguel. A ti muchas gracias por la invitación. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libertópolis presentó a María Dolores Arias.